Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que excelente. En esta ocasión les quiero hablar de un hecho histórico que dio inicio a lo que se llamaría los inicios de la Revolución Mexicana y que fue iniciada el 30 de mayo de 1906. Y se dio por la explotación y la miseria que vivían los obreros, la injusticia y la desigualdad entre los trabajadores mexicanos y extranjeros, donde el desarrollo alcanzado en México no beneficiaba en nada al pueblo ni a los trabajadores. ¿De quién estoy hablando? ¿O de qué estoy hablando más bien? De la huelga de Cananea. Fue una huelga laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora, México, contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company, con sus siglas CCCC, propiedad de un coronel estadounidense llamado William C. Greene. Esta huelga fue uno de los antecedentes más grandes de la Revolución Mexicana de 1910. Y bueno, como siempre me estoy adelantando un poco, así que vamos a comenzar. Al iniciar el siglo XX, la industria minera era la más importante en México. Era desarrollada principalmente en el norte del país. Así es, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Los propietarios de las zonas mineras eran inversionistas extranjeros, beneficiados por, claro, las políticas impulsadas por el régimen de Porfirio Díaz. Por el contrario, los obreros mexicanos que operaban las minas vivían en condiciones de explotación y pobreza, con escasos o nulos derechos laborales. Durante más de 2 décadas, cualquier oposición al progreso y la paz del porfiriato era reprimida duramente. Sin embargo, al iniciar el nuevo siglo, un grupo de opositores agrupados en torno al Club Liberal Ponciano Arriaga, impulsado por Camilo Arriaga en San Luis Potosí, y al periódico Regeneración, impulsado por los hermanos Flores Magón en la Ciudad de México, no descansarían hasta derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Ese grupo opositor, formado principalmente por intelectuales y periodistas, se había exiliado en los Estados Unidos a finales de 1903 a causa de la persecución política y la supresión de la libertad de prensa en México. En noviembre de 1904 reapareció el periódico Regeneración, primero en San Antonio, Texas, y luego se trasladó a San Luis, Missouri, agrupados por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Los opositores a Díaz comenzaron a preparar la insurrección armada, tras considerar que ya no era posible transformar el sistema político mexicano por la vía legal como creían en 1901. En ese contexto llegaron a la mina de Cananea Enrique Bermúdez, José López y Antonio de Pío Araujo, activistas del Partido Liberal Mexicano, con el fin de reforzar la agitación y propaganda en la organización de los obreros, ya que no bastaría con mejorar las condiciones laborales, sino persistía la dictadura. Con los obreros formaron un seminario llamado El Centenario, pero cuando los revoltosos, entre comillas, magonistas fueron detectados por los guardias de la mina y tuvieron que escapar, estos ya habían establecido contacto con Esteban Vaca Calderón, Manuel M. Diegues y Lázaro Gutiérrez de Lara, que conformaron la organización secreta Club Liberal de Cananea, ligada al PLM, Partido Liberal Mexicano, para preparar
la revolución contra Porfirio Díaz. Con la desigualdad encima, todos los días, todo el día, con la explotación, con la miseria y con todas las bajezas que tenían que sufrir constantemente. No dudaron para que el 1 de junio iniciara la huelga de los trabajadores mineros de la Cananea Consolidated Copper Company, la cual, como les dije, pertenecía a un coronel estadounidense, William C. Greene. El pliego petitorio que presentaban los trabajadores es el siguiente: destitución de un mayordomo, salario mínimo de 5 pesos diarios y jornada máxima de 8 horas. Distribución de todas las plazas de la compañía en proporción de 75% para los mexicanos aptos para ascender a posiciones superiores. El presidente municipal de Cananea telegrafía al gobernador de Sonora, Rafael Izabal, para informarle que los huelguistas ascendían a 400 personas y pedían 5 pesos por 8 horas de trabajo y la expulsión de los capataces. Imagínense aquello. Era una situación que ya no se podía aguantar más. Ellos necesitaban una justicia social, laboral. Amigos, recuerden e imagínense que en 1906 Cananea tenía 22,000 habitantes. Imagínense ese lugar, de los cuales 7,560 trabajaban en las Cananea Consolidated Copper Company. De ese total, 5,360 eran mexicanos y 2,200 extranjeros. Los mexicanos ganaban 3 pesos y los extranjeros $7. La relación de trabajo era discriminatoria. Realizaban jornadas largas de trabajo en lugares insalubres. Ocupaban los peores trabajos, ya que los mejores eran para los estadounidenses. Estando en México, en una minera mexicana. Así es, amigos. En 1906, el 1 de junio, más de 2,000 trabajadores de origen mexicano, en demanda de un salario equitativo al de sus compañeros mineros estadounidenses, que también laboraban en la Cananea Consolidated Copper Company, jornadas de trabajo más justas, presentaron las demandas. Entonces los mineros decidieron llamar a huelga, un acto nunca en verdad visto en la historia de México y que vendría a marcar un hito en la época porfiriana. Los huelguistas portaban como símbolo la bandera de México. Sí, la bandera de México y un estandarte con un billete de 5 pesos, cantidad demandada como salario mínimo. El movimiento estaría encabezado por los trabajadores Juan José Ríos, Manuel M. Diegues y Esteban Vaca Calderón, quienes llamarían a sus compañeros mineros al cese de actividades laborales justo al momento de salir de las oficinas de negociación con la negativa de Greene. Imagínense aquello. Lo único que estaban pidiendo era 2 pesos más en su salario, 5 pesos, y una jornada equitativa con la cual pudieran trabajar y poder prosperar, lo cual obviamente el dueño minero no lo iba a permitir. Y con mucho más razón, Porfirio Díaz. Era como aceptar poder dar algo al pueblo, lo cual iba en contra de su progreso y prosperidad. Una vez iniciada el movimiento de huelga,
La masa de trabajadores se dirigía a protestar cuando al pasar a un costado de la maderería de la compañía se empezaron a oír las descargas de fusiles. Los trabajadores estadounidenses tomaron armas y atentaron en contra de los huelguistas. En este acto murieron 2 de los huelguistas y varios más resultaron heridos. En respuesta a esta agresión, los mineros mexicanos atacaron con lo que disponían en el momento, a pedradas, a palazos, en fin. Matarían a varios mineros estadounidenses, lo que desataría por completo la batalla entre mineros de las 2 nacionalidades. Los trabajadores estadounidenses persiguieron a los mexicanos a lo largo del pueblo, expulsándolos hacia la serranía de los alrededores. Sin embargo, en su camino, los mexicanos lograron quemar 5 depósitos de madera, un depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería donde aquellos laboraban. En protesta por estos actos, Greene acudió al cónsul estadounidense, quien pidió apoyo al gobierno del vecino estado de Arizona. En respuesta a su petición, se envió un grupo de Rangers para controlar la situación. Así, el 2 de junio, estos entrarían armados a territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minera, perseguir y asesinar con el apoyo de la policía rural porfirista a todo huelguista que opusiera la resistencia. Obviamente esto con aceptación de Porfirio Díaz. Los mineros acudieron al gobernador de Sonora para exponer sus demandas, pero en el trayecto fueron agredidos por los Rangers y se extendió el combate en el poblado. Por la noche, las tropas estadounidenses tuvieron que ser reembarcadas a su país. El 3 de junio se declaró ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado. Los líderes mineros como Vaca Calderón y otros integrantes del Partido Liberal Mexicano fueron aprehendidos y enviados a la prisión política de San Juan de Ulúa. El saldo que arrojaron las 2 jornadas de lucha fue de 23 muertos y 22 heridos, más de 50 personas detenidas y cientos que huyeron por temor. El 6 de junio, las actividades mineras regresarían a su normalidad. Los trabajadores fueron sometidos y la incompetencia de entonces gobernador de Sonora, Rafael Izabal, se dejó ver. Sin embargo, el primer destello de luz de la revolución se había dado en un pequeño poblado al norte del estado de Sonora. A la huelga de Cananea la seguirían las insurrecciones que se prepararon para iniciar una revolución social en México. El 18 de septiembre de 1906 fue descubierta y desactivada por la policía de Porfirio Díaz y detectives estadounidenses. El plan subversivo del Partido Liberal Mexicano, que incluía regresar a Cananea y unirse a los indios yaquis, fue postergado. Por la agitación obrera, se presentó con ellos el presidente municipal Filberto Barroso y les planteó que nombraran a un representante de los huelguistas, el cual negociaría con la compañía. Los representantes presentaron el pliego petitorio, donde decían que a los mexicanos se les debería dar más importancia y una mejor organización y sueldo que el que ya estaba establecido. Entre sus demandas estaba el que se les pagara ahora $1 más. El pliego petitorio presentado a la CCCC se justificaba diciendo que deseaban que se usara la inteligencia de los mexicanos y su organización. También se planteaba que a los mexicanos se les pagara $1 más. Al igual debería haber consideraciones de orden superior y que 8 horas eran suficientes para que su trabajo rindiera frutos. A este pliego, el presidente de la compañía, William C. Greene, respondió que le sorprendía los hechos, y que le parecía que todo estaba hecho solo por intereses personales y no por las necesidades de los obreros o por el bienestar de estos, sí, cómo no.
Dijo igual que era imposible que se aumentara el sueldo, que las horas marcadas eran las que se debían constituir en un día, ya que eso regía completamente con las condiciones bajo las cuales trabajaba el operario. Y por último comentó que la designación de jefes debía ser escogidas estrictamente por la empresa para que se dirigieran sus operaciones. A esta respuesta, los trabajadores inconformes realizaron una manifestación que contaba con 1,500 participantes y carteles con consignas de 5 pesos y muchas más, diciendo ¡Viva México! Se unieron 500 operarios en Buenavista, 2,008 en la concentradora y en la fundición 1,000 más aproximadamente. A esto la compañía ya estaba preparada para detener el movimiento con una manguera. Josh y William empaparon a los manifestantes. Los huelguistas entraron a la fuerza y recibieron los primeros balazos. En este combate cayeron 17 heridos y 10 muertos, de los cuales 8 eran mexicanos. Así, los huelguistas se retiraron. Las autoridades, en respuesta a esto, formaron grupos paramilitares y consiguieron un furgón de ferrocarril lleno de armas que venían de Estados Unidos. Al principio solo buscaban calmar a los obreros, pero en cuanto alguien intervenía como orador, era inmediatamente arrestado. El 5 de junio detuvieron a los organizadores del movimiento y fueron sentenciados a 15 años de prisión y trabajos forzados. Y en 1911, bajo el gobierno de Francisco Ignacio Madero, fueron excarcelados. Un mes después de la huelga, el Partido Liberal Mexicano fundó el programa del Partido Liberal y Manifestación a la Nación, donde plantearon objetivos como educación laica, pago de buenos salarios al magisterio, limitación del clero, leyes de reforma. Bueno, amigas y amigos, como ustedes ven, la huelga de Cananea fue una muestra de lo que la clase obrera podía llegar a ser. Mostraba en sí su capacidad de autoorganización, su disposición de defender con decisión y coraje sus intereses de clase. Fue un movimiento que preparó al país para lo que venía, la Revolución Mexicana. Bueno, amigos y amigas, por el momento esto es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Ya saben, aquí en México a través de su historia. Yo soy Angie G y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Dale me gusta.